Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero de internautas que dice saber más por viejo que por diablo y que tiene a su espalda, ustedes ven, a ese lado de allá, la cima de la libertad, el lugar donde se libró la batalla de Pichincha que nos dio la independencia en 1822. Al mando del general Antonio José de Sucre, las tropas del libertador Simón Bolívar, las tropas gran colombianas, vencieron a las tropas españolas que estaban situadas en la loma que está más acá, esa que está al frente, que ustedes ven allá, que está en el centro de la ciudad, que se llama El Panecillo. Ahí estaban las tropas del ejército de los españoles. Y la pregunta es, ¿por qué esto sucedió? Recién el 24 de mayo celebramos esa batalla, y esto sucedió porque nosotros queríamos independizarnos de España. ¿Por qué toda América Latina quiso independizarse de España? Recordemos que América en general, el Nuevo Mundo, cuando se descubrió, cambió la historia del planeta. Antes, la navegación no era una arma, una posibilidad de conquista. Y con los españoles, que descubrieron las rutas por el Océano Atlántico y después por el Océano Pacífico, los europeos se extendieron por todos los 5 continentes con su religión, rezando aquella oración que decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Esa era la oración que todos los conquistadores españoles recitaban, pronunciaban antes y durante y el tiempo que se expandieron por todos los continentes. A estos le siguieron los ingleses, los portugueses, los franceses. Cambió la historia de la humanidad. Se creía que habían llegado al paraíso. ¿Y por qué habían llegado al paraíso? Porque en el paraíso la naturaleza está más cerca del hombre y Dios está más lejos. Y se dice que fuimos expulsados del paraíso cuando Dios se convirtió en ser humano, se convirtió en cuerpo y sangre de Cristo, se convirtió en nosotros, y nosotros nos parecíamos más a Dios. Hoy deberíamos recitar un nuevo Padre Nuestro, que debería decir: Padre nuestro que estás en nuestra imaginación, porque la imaginación es la mayor riqueza de los seres humanos. Perdónanos por haberte hecho a nuestra imagen y semejanza, no porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Nosotros hicimos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y por habernos convertido en los peores enemigos de nosotros mismos y de la naturaleza. Es que cuando se descubrieron América, el ser humano se convirtió en el peor enemigo de otros seres humanos, que eran diferentes, que tenían otras lenguas. Los llevaron a la extinción prácticamente, y han vuelto a renacer, como renace la hierba en los páramos. Y en América es uno de esos continentes, especialmente Sudamérica, donde todavía la selva, el océano, los ríos, las culturas indígenas subsisten. En otros lugares del planeta prácticamente han desaparecido, junto como han desaparecido numerosas especies, porque los seres humanos nos hemos convertido
en el peor peligro para la naturaleza, en la especie que va por la extinción. Es justamente esos seres humanos que han abusado del planeta Tierra, que hemos abusado del planeta Tierra, los que hemos generado y creado el coronavirus, el COVID-19. Hoy, este coronavirus, por primera vez, nos ha puesto a todos los seres humanos, primero en comunicación, gracias a la internet. ¡Qué maravilloso! Y sabemos cuánto sufre en cualquier parte del planeta otro ser humano, y en tiempo real, al mismo tiempo. Esto quizás sea lo más maravilloso que ha sucedido gracias al coronavirus. Todos los seres humanos nos condolemos, nos atemorizamos, nos indignamos, nos encerramos al mismo tiempo, a la misma hora, y por más que estemos, y pasamos a hacer lo mismo. Seres humanos encerrados en sus casas con el miedo. Por primera vez, todos los seres humanos nos hemos dado cuenta que finalmente no eran los blancos europeos que dominaban y conquistaban el mundo y los 5 continentes, la raza superior. Que todos los seres humanos éramos bellos y magníficos por ser diferentes, no por ser iguales. Que los chinos son magníficos atletas gimnásticos, que los negros son extraordinarios jugadores de fútbol y atletas olímpicos, que los blancos son excelentes nadadores. Y así hemos ido descubriendo que cada raza tenía su particularidad. También hemos ido descubriendo que cada idioma es maravilloso, porque puede decir de formas muy diferentes la misma palabra, los mismos sentimientos. Love, amor, pueden sonar diferentes, pero esencialmente son lo mismo. Y esto es lo que nos ha traído el coronavirus. El coronavirus nos ha hecho sentir, primero, que somos los peores enemigos de la naturaleza. Segundo, que lo más bello que tenemos es ser diferentes. Tercero, que podemos compartir los conocimientos, los saberes, las tecnologías. Pero también nos ha hecho comprender que esta América Latina fue saqueada y sigue siendo saqueada. Se devastan sus montañas, los Andes entregan sus minerales, la selva su madera, la pesca en el Océano Pacífico es devastada. Los seres humanos encontraron en América el Edén, pero convirtieron a los que vivían en el Edén, a los indígenas y a los negros que llegaron acá, y a todos esos mestizos, en seres inferiores, seres explotados, seres maltratados, y ahora seres discriminados, empezando por Estados Unidos, donde ya somos mal vistos, y nos convirtieron en pobres, y no pobres porque no tenemos, sino porque curiosamente éramos pobres teniendo más que ninguno. Teníamos oro, teníamos bosques, teníamos alimentación, tenemos agua, tenemos lluvias, tenemos tierras fértiles, tenemos minerales, pero no son nuestros. Hoy, hasta el agua que tomamos es un negocio de Coca-Cola, y se la hace con nuestra propia agua y cuesta más que la gasolina que consumen nuestros carros. El coronavirus nos ha demostrado que los gobiernos, los presidentes en América Latina le van a ofrecer a su gente dinero
Sí, señores, ustedes van a ganar más salarios, van a tener empleo, van a tener riqueza, van a ser como los norteamericanos. Los gobiernos latinoamericanos y los presidentes les van a ofrecer el dólar como moneda en el caso de Ecuador. Vamos a proteger el dólar. La dolarización es lo más importante en la vida. Es más importante que su vida o su muerte, que su salud. La dolarización, señores, tenemos que salvar el dólar. Les van a ofrecer casas. Sí, van a tener millones de casas. Les van a ofrecer servicios básicos, agua, luz, energía, alcantarillado, electricidad, puentes, carreteras, etcétera, etcétera. Pero los indígenas no reclaman, no quieren eso. Los indígenas salen a protestar y están a punto de salir a protestar solamente porque quieren una cosa. Quieren la protección a su cultura, a sus saberes ancestrales, a su dignidad humana. No verse como inferiores, no verse como marginados, no verse como discriminados, solo porque no tienen la misma cantidad de dinero que tiene el mismo indígena, que ahora anda en Mercedes-Benz en Quito, o que trafica droga en México. ¿Qué es lo que están pidiendo? Lo que la Constitución ecuatoriana señala. Derechos para la madre tierra. Por favor, protejamos los bosques, protejamos las aguas, los ríos, el océano, las montañas. No lo dejemos en manos de transnacionales que vienen aquí a sembrar palma africana y a devastar la Amazonía, o a quemar las selvas del Amazonas en Brasil para tener enormes plantaciones ganaderas. No, ya basta. ¿Qué es lo que un presidente debería ofrecer ahora que ya estamos en el arranque de la campaña electoral y en el cuarto día de agonía del gobierno de Lenín Moreno, el cuarto día de agonía de Donald Trump, el cuarto día de agonía de Bolsonaro? ¿Qué es lo que pide la gente? La gente ahora va a pedir comida, trabajo. Pero trabajo nunca faltó cuando fuimos esclavos. Los indios tenían que trabajar. Trabajo nunca faltó cuando fuimos peones de plantaciones y de haciendas de las transnacionales o de los terratenientes. Trabajo nunca faltó cuando las ciudades explotaban con la construcción de inmuebles. ¿Qué clase de trabajo entonces estamos pidiendo? Pues el trabajo que deberíamos tener los ecuatorianos y los latinoamericanos es el trabajo de proteger la naturaleza y que la protección de la naturaleza sea la que nos dé recursos económicos. El turismo, el ecoturismo, esa debería ser nuestra fuente de trabajo. La producción de alimentos orgánicos ecológicamente debería ser nuestro trabajo. La protección de las cuencas hidrográficas, la protección del océano, evita la sobrepesca. Ya no podemos seguir siendo proveedores de materias primas baratas. Si quieren comprar a alguien cacao ecuatoriano, sepa que compra el mejor cacao del mundo, que es orgánicamente producido con respeto a la naturaleza, con respeto a las culturas locales y ancestrales, y que cuesta más caro. Ya no podemos seguir vendiendo cacao barato, porque el precio de nuestros productos debe incluir la acción de protección de la naturaleza. No podemos seguir vendiendo banano que utiliza pesticidas por fumigación y mata a todos los insectos. Arruina la polinización, destruye la fertilidad de la tierra.
y mata esa relación que tienen los insectos con las plantas, que son los que les ayudan a polinizarse. Entonces no podemos exportar banano que ha salido de plantaciones donde los niños son explotados, donde los trabajadores son explotados, donde el suelo es explotado y donde los insectos y las plantas son asesinados, sino donde se aprende a convivir. Este es el verdadero trabajo y la principal fuente de trabajo que debe tener los ecuatorianos y los latinoamericanos. Y debemos proteger también a nuestras culturas ancestrales, a nuestros saberes ancestrales, porque nos han hecho creer que para ser feliz hay que vivir como gringo, comer hamburguesas, tener carro, tener casa, tener mansiones, viajar por el mundo, andar con jeans. Eso es el concepto de felicidad. Pero no nos han enseñado que la felicidad, así como las palabras, también tienen otra forma de manifestarse. Puede ser lo mismo, no es lo mismo decir amor, es lo mismo decir amor en español y en inglés. Aunque amor para los latinoamericanos significa una cosa muy diferente que para los norteamericanos. Posiblemente el amor en los norteamericanos sea más una mercancía, algo que se compra y se vende, porque lo han convertido todo en mercancía. Han convertido a la valentía en mercancía y se llaman mercenarios, soldados, etcétera, etcétera. Han convertido a la felicidad en mercancía y le llaman el regalito de Navidad, el Disney, el paseo por Disney World. Todo tiene otro concepto allá. Nosotros tenemos que proteger nuestras culturas ancestrales porque ellas nos enseñan a entender que la felicidad, el amor, la valentía, la honradez, la sinceridad son diferentes y son otras formas de ver. Y qué maravilloso que en el mundo exista otras formas de ver. Entonces, es trabajo de un gobierno latinoamericano proteger a su gente indígena, a sus mestizos y a sus negros, porque cada uno de ellos tiene una maravillosa forma de ver el mundo y de no ser infeliz, porque el desarrollo se ha convertido en el mecanismo para convertir a todos los seres humanos en pobres infelices. Usted puede dejar de ser pobre cuando tiene la casa, el carro, la electricidad, el internet. Aparentemente por ahí ya dejó de ser pobre. Sin embargo, sale a la calle y si el vecino tiene mejor internet, mejor celular, mejor carro, mejor casa, mejor trabajo, mejor escuela para sus hijos, y usted ya es infeliz. Esta se llama pobreza comparada. Los gobiernos nos enseñaron cómo dejar de ser pobres. Y nos han dicho que para dejar de ser pobres hay que tener estas facilidades. Pero también nos han enseñado a ser pobres de otra forma. Hoy, los pobres del mundo ya no son los que no tienen para comer. Son los que no tienen para pagar la luz. Son los que no tienen para pagar el agua y tienen agua. Son los que no tienen para pagar el carro y tienen carro. Son los que no tienen para pagar el refrigerador y tienen refrigeradora. Son los endeudados. Y eso es lo que pasa en Chile. Chile tiene uno de los niveles de ingresos económicos más altos de América Latina y del mundo. Sin embargo, tiene la mayor cantidad de pobres comparados. Y esos pobres comparados hoy se llaman deudores. Estados Unidos es el país que tiene más deudores en el mundo. Y son los más infelices. Y son deudores que desde que salen de la universidad, en lugar de salir a hacer un trabajo, tienen que salir a pagar la deuda de sus estudios. Y esa es una de las razones.
para que se propongan en las elecciones próximas la educación gratuita, que no es factible ya, como tampoco es la factible la educación, la salud gratuita. Recordemos que hoy Estados Unidos está pasando por la peor crisis de su historia, la peor guerra de su historia, porque todas las guerras, con excepción de la guerra civil, Estados Unidos la libró fuera de sus fronteras. Allá. La Segunda Guerra Mundial, a lo mucho que alcanzaron a tomarle fue Hawái, que está bastante lejos de Estados Unidos, que era una colonia española. Y fueron a pelear en la Segunda Guerra Mundial, fueron a pelear en Afganistán, fueron a pelear en Irak, fueron a pelear en Siria, pero lejos de su territorio. Coronavirus es la primera guerra que la libran dentro de su territorio, y en esta guerra ellos la han perdido. ¿Y cómo se sabe que la han perdido? Porque la cantidad de muertos es la mayor cantidad del mundo, aunque Donald Trump diga, si no hubiera estado yo, hubieran muerto millones, solo han muerto centenares de miles. Sí, señor, pero no es lo mismo que muera un norteamericano a que muera un ecuatoriano. Un ecuatoriano que muere allí en Guayaquil es un individuo que no tiene ni educación, no le costó nada al Estado para su educación, que apenas le cuesta al Estado su salud, que apenas le cuesta al Estado su ropa, su alimentación, su vestimenta, su casa, su crédito, su trabajo. No. Un norteamericano cuando se muere es hasta noticia del periódico. Un ecuatoriano cuando se muere no tiene ni hueco donde enterrarlo. Esa es la gran diferencia entre ser norteamericano y ser ecuatoriano. Y cuando muere un norteamericano, entonces el Estado pierde, porque ha perdido todo lo que es su educación, todo lo que fue sus cuidados de salud, todo lo que fue sus políticas urbanísticas, sus políticas sociales, etcétera, etcétera. Todo eso, todo ese gasto se perdió en cada norteamericano que pierde. Aquí, el Ecuador, ¿cuánto gasta pues en un ecuatoriano? A muchas penas. Se vanaglorian de que tienen 45.000 millones de dólares que han recogido de los impuestos. Y de esos 45.000 millones no se sabe ni cuánto le tocó al pobre ese que anda por la calle pidiendo caridad, al viejecito que se olvidó su familia, y todos los demás. Ya vemos que la vida de un ecuatoriano no vale ni siquiera el hueco en el cementerio. Un gobierno no puede ofrecer a la gente qué casa, qué salarios, qué empleos para poder ser igual a los norteamericanos. Lo que tiene que ofrecer es cómo va a proteger la naturaleza y cómo va a proteger la cultura, cómo va a proteger la salud de su gente, porque eso es lo que queda para las generaciones futuras. No queda nada más. Los conocimientos también, los inventos que se produzcan en Ecuador, también las industrias que se produzcan en Ecuador son patrimonio de todos los ecuatorianos y no de los ricos nada más. Por eso el Estado tiene que ser el inversionista en las industrias, porque las industrias no pueden estar en las manos de un individuo que el día que le va mal se larga con su capital a poner la fábrica en Perú, porque allí está más barata la mano de obra. Sencillo, ¿no? Fácil. Entonces el Estado tiene que convertirse en inversionista, como lo hizo Rafael Correa. Tiene que invertir en carreteras, porque las carreteras no se las va a llevar nadie. Tiene que invertir en hidroeléctricas, porque las hidroeléctricas supuestamente no se las va a llenar nadie, pero se las han llevado las transnacionales que están ahora llevándose, las aerolíneas, el correo, se están llevando todo lo que pueden, porque el Ecuador es un botín en este momento. Entonces, ¿cómo paramos este saqueo de América Latina que empezó con la llegada de los conquistadores españoles y convirtieron a América en el continente de la codicia, en el continente del botín? Aquí llegaron los conquistadores, los piratas y los colonos a hacerse ricos de la noche al día. Y después a decirnos cómo teníamos que nacer, crecer, reproducirnos y morir.
¿Y quién lo decía? Lo decía el rey de España y hoy lo dice el presidente Donald Trump. Esto no puede ser. Tenemos que aprender que nosotros tenemos un territorio para que nosotros mismos decidamos nuestra suerte y nuestra muerte, escogiendo a la persona que va a gobernar y con la posibilidad de que si es un mal gobernante, se lo saca. Pero hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos un pésimo gobernante. ¿Y quién lo sostiene? Lo sostiene Donald Trump y el Pentágono. Estamos contra nuestra voluntad. Él debía haberse largado ya. Por honor, por honradez, por sinceridad consigo mismo debía haberse depuesto, porque sabía que no tenía capacidad física, no puede trabajar más que 2 horas, no tiene capacidad mental, no sabe ni dónde está parado. Dice que ha llegado al gobierno recién a aprender lo que es economía, lo que es historia, lo que es antropología, lo que es gobierno. No sabía nada. Y lo tenemos encima porque nos imponen. Entonces, una de las cosas que debe ofrecer el gobierno, el candidato que venga, es: señores, desde ahora, las autoridades que gobiernan este país, ustedes las escogen. Y no solamente las autoridades que gobiernan este país, las autoridades que gobiernan cada provincia y cada cantón. Y no solamente las autoridades que gobiernan cada provincia y cada cantón. También debe ser escogida por cada uno de los usuarios la autoridad que gobierna el colegio, la escuela, el hospital. Todos ellos tienen que ser escogidos por los usuarios. No tiene por qué venir el gobierno a hacer de los cargos públicos un botín. Esa es otra de las cosas que debe ofrecer el gobierno que venga. Y debe ofrecer, por sobre todo, salvaguardar el patrimonio nacional. ¿Por qué? Igual que pasó con la conquista y la colonización de los Estados Unidos, en que a los indios los metieron en unos refugios, en unas reservaciones, para quitarles toda la tierra y apropiarse del oro, los minerales, las tierras fértiles y todo. Hoy, nosotros, los latinoamericanos, estamos amenazados porque los grandes terratenientes, los grandes propietarios, las grandes transnacionales, los grandes inversionistas vienen a apropiarse de todo lo que es riqueza. El litio, el cobre, el oro, los bosques, las tierras fértiles, hasta los parques nacionales, porque son banco de información genética. Y todos los ecuatorianos vamos a estar en unas reservaciones llamadas ciudades. Y en esas reservaciones llamadas ciudades, como Guayaquil, como Sao Paulo, como Lima, como México, nos matamos unos a otros y vivimos y compartimos la pobreza y la miseria, como viven los indios norteamericanos en sus reservaciones. Tenemos que aprender que las áreas protegidas del Ecuador no están protegidas para los turistas solamente para que los gringos vengan a disfrutar de ellas. No están protegidas para que algún día alguien se acuerde que las tuvimos. Están protegidas para que en ese lugar, esas áreas protegidas sean, que se representa el 30% del país, sea el principal recurso económico, porque las personas que cuidan los bosques, que hacen turismo dentro de esos bosques, que viven, están ahí, las personas que están protegiendo a los animales, que están protegiendo a las plantas, están ganando su sustento diario por ese trabajo de proteger las áreas protegidas y de hacerlas accesibles, o sea, hacerlas un valor canjeable por dinero, en otras palabras. Pero no como áreas, no voy a vender el bosque protegido, sino que voy a coger el bosque protegido y lo voy a convertir en mi recurso económico, el recurso económico de esa provincia, de toda esa provincia y de todo ese país. No puede ser que tengamos Galápagos protegido para que venga de vez en cuando un barco pirata chino y se vaya llevando todo lo que puede y termine vendiendo aletas de tiburón en Hong Kong, como ha pasado recién hace 2 semanas. Protegemos el área territorial, ¿para qué? Para que vengan los barcos
piratas y se lleven todo después de que después de que les hemos impedido a los barcos que no son piratas pescar. Eso es estúpido. No permitamos ni barcos piratas ni barcos no piratas, protejamos a la naturaleza. Y por último, que nuestros pescadores vayan a pescar, pero con conciencia ecológica, con conciencia de protección de la naturaleza y de su océano. Esa es la verdadera transformación que debemos sentir y sufrir. No podemos seguir pensando en que vamos a darles a los ecuatorianos como se les ha ofrecido casa, techo y empleo desde la época de León Febres Cordero, y que ahora también salió a decir que este próximo año 147,000 viviendas iba a construir Lenín Moreno. Si es que con casa, techo y empleo usted termina siendo un miserable que utiliza la casa para hacer prostíbulo, pues, y secuestrar muchachas, obligarlas a ser esclavas sexuales y después traficarlas al extranjero. Este es el drama que vivimos. No se trata ahora de que el próximo gobernante y al próximo gobernante nos venga y nos ofrezca la felicidad bajada en dos manos, el cielo bajado como nos ha ofrecido Lenín Moreno. Nos ofreció bajarnos del cielo. Nos ofreció el paraíso para los viejitos, el paraíso para los discapacitados, el paraíso para los que no tienen vivienda, el paraíso para los que no tienen empleo. Y eso es una mentirota. Nos la hacemos tragado y nos pasa como clavos por la garganta. ¿Hasta cuándo? Nosotros, los seres humanos, tenemos que aprender a entender que somos el peor peligro de la naturaleza. Y que antes el peligro de la naturaleza eran las empresas transnacionales que venían y sacaban el petróleo. Hoy el peligro de la naturaleza es el hijo del vecino que va a cortar árboles en Esmeraldas. Antes el peligro de la naturaleza era la gran empresa transnacional que venía a sacar el oro. Hoy el peligro de la naturaleza es el tipo que recoge larvas en la playa matando a todas las especies para vendérsela al camaronero. Y es un pobretón. Nosotros los pobres nos volvimos el peor peligro de la naturaleza. Y no solamente que nos volvimos el peor peligro de la naturaleza, sino que nos volvimos el peor peligro de los gobiernos. Porque hoy día, después de este coronavirus, todos somos venezolanos. Todos los latinos somos venezolanos. Ningún país va a poder sostener el nivel de vida que tiene ahora los ecuatorianos y que tuvieron los venezolanos. ¿Y qué van a hacer los ecuatorianos? Pues van a volver a España, ya están volviendo al galope. Se van a invadir Italia, ya están volviendo. Los que estaban en Italia se volvieron. Los que estaban en Estados Unidos y llegaron con Correa ya se regresaron. ¿Y qué? Ahora van a llevar a sus hijos, van a llevar a sus parientes, van a llevar a todo lo que puedan. Vamos a invadirles. ¿Y qué vamos a hacer en ese país? ¿Y qué vamos a hacer en Europa y en Estados Unidos? ¿Vamos a ser los ilegales? Los narcotraficantes, los violadores y los asesinos definidos por Donald Trump y estigmatizados, porque así estamos catalogados. Ya no pasamos solamente a ser malos, además nos tachan hasta de feos. Esto es lo que está viviendo, esto es lo que nos está dejando el coronavirus. Y para poder reaccionar y para poder salir, lo que tenemos que hacer es, primero, lo que se llama la redistribución de la riqueza. No podemos seguir pensando que la felicidad es que nuestro país sea como Nueva York, donde están los más ricos multimillonarios del mundo y los más pobres de los Estados Unidos, y por eso tuvieron la pandemia que tienen. Como también en Milán están los más multimillonarios de Italia y también tienen la pandemia que tienen. Y los ingleses también tienen la mayor cantidad de multimillonarios de Europa y también tienen la pandemia que tienen. Hoy nos damos cuenta que Guayaquil, que tiene la mayor cantidad de millonarios de Ecuador, es donde más ha pegado la pandemia. Por tanto, esto nos obliga a que la redistribución de la riqueza se haga. Y la redistribución de la riqueza comienza porque el Estado es el que le da a la gente carreteras. El Estado es el que le da a la gente
electricidad. El Estado es el que le da a la gente educación. El Estado es el que le da a la gente empleos en obras públicas. El Estado es el mayor inversionista. Cuando el Estado es el mayor inversionista, entonces hay redistribución de la pobreza. Cuando el Estado no es el mayor inversionista, la riqueza va a terminar como está pasando ahora. 600 millones de dólares han fugado solamente en estos 60 días de pandemia a Miami, a Panamá, a los paraísos fiscales. Y de América Latina, nada más ni nada menos han salido 4.000 millones de dólares en lo que va de los 70 días. Esto es el saqueo. América Latina fue siempre el saqueo. Aquí llegaron los conquistadores por el oro, los otros, las empresas transnacionales como la United Fruit por el banano. Llegaron las empresas de cobre en Chile a saquearnos. El enriquecimiento en América Latina ha sido lo más importante que la vida, más importante que usted, que yo, más importante que todo. La plata se convirtió en el continente de los codiciosos y en el continente de la codicia. Eso es lo que hay que cambiar. Muchas gracias.